El concierto de Ricky Martin en el Love Festival, celebrado el pasado mes de julio en La Palma, le costó a la empresa pública Sodepal 660.000 euros más IGIC, cifra que, sin contar los impuestos, casi duplica lo que cobró el artista por otro concierto dentro de la misma gira y solo unos días antes en el Festival Pirineos Sur de Huesca. Así lo ha denunciado públicamente el Partido Socialista en el Cabildo de La Palma ante la ausencia de explicaciones por parte de Sodepal y el Gobierno insular. El consejero del PSOE en el Cabildo, Borja Perdomo, lo ha explicado en una entrevista en exclusiva para Canal 11 La Palma, en la que también ha hablado de las cuestiones clave en la recuperación de la isla que consideran no están siendo adecuadamente gestionadas por el actual Gobierno. Bueno, realmente buscamos, ¿no? Sabíamos que había una gira en toda España de Ricky Martin y bueno, realmente lo que se suele hacer es un poco una especie de barrido por tanto en esta cuestión como en otras, ¿no? Hay una página que se llama la Plataforma del Sector Público, que es una página pública donde se colocan contratos y licitaciones de varios ámbitos y bueno, pues ahí nos aparecía el Festival de Huesca, en este caso el Pirineo Sur, donde bueno, era una de las giras, uno de los conciertos que tenía previsto Ricky Martin y bueno, entramos en el contrato, vimos los artistas que había, eran varios días de concierto, pero bueno, uno de esos días actuaba Ricky Martin exactamente 4 días antes que en el Love Festival y vimos el contrato que se había firmado con él, que estábamos hablando de un contrato de 340.000 euros sin el IVA, vamos a suponer, porque no aparecía la cuantía del IVA, pero vamos a poner un 21%, estamos hablando de 400.000 euros. Luego, pues igual que ese contrato está colgado ahí, está colgado también el de Sodepal, que es el que organiza el Love Festival, y bueno, pues mirando ese contrato de Sodepal vemos que la cuantía por la que se contrata a Ricky Martin es por 660.000 euros más el IGI, que supone los 700.000 euros que hemos hablado. ¿Qué hemos pedido? Que se nos aclare esta diferencia de 300.000 euros en la contratación del artista en la misma gira. No estamos hablando que el artista se haya ido de España, sino que dentro de la gira española estaban esos conciertos previstos. Por lo tanto, lo que pedimos es esa justificación, que además lo solicitamos por escrito, incluso lo planteamos en un consejo de Sodepal anterior al concierto. Entregamos los 2 contratos y después, al ver eso a la semana, una cosa así, justo el día después del concierto, al ver que no nos respondían, pues hicimos la pregunta por escrito, ¿no? Que es como tiene que ser el proceder. Esperamos un mes, A Sodepal, dirigida a Sodepal, esperamos un mes, que es lo que se establece dentro de las corporaciones locales que tiene la corporación para responder cualquier tipo de escrito, y al ver que no teníamos ni siquiera una llamada, o sea, uno puede tardar en redactar escrito, pero ni siquiera una llamada, cuando sabían que estábamos interesados en este tema, y mucho menos ningún escrito, ¿no? Por lo tanto, a día de hoy, incluso después de haberlo hecho público, seguimos sin tener ningún tipo de noticia y lo llevaremos también al pleno del día 20 de este mes, que hay un pleno ordinario en el Cabildo. También volveremos a formular la pregunta a ver qué nos dicen por parte de la empresa, ¿no? Sí, yo he oído varias cosas, ¿no? Pero bueno, uno oye, pero no te aclaren. Yo lo que quiero es el escrito, por escrito, para también informar a la ciudadanía del por qué. Si está justificado, pues oye, dar esa información. He oído exclusividad. Hombre, yo no sé si la exclusividad de un artista es casi doblar el presupuesto que realmente tiene ese artista en otro concierto. Después también he oído que se hacía necesario fletar 2 jets que costaron 120.000 euros, pero bueno, todo esto son cuestiones que no tengo por escrito, no puedo analizar, pero sí es verdad que se ha oído, incluso se ha dicho, ¿no?, por parte de algún representante en algún medio de comunicación. Pero bueno, yo estoy esperando esa justificación por escrito para que pues la gente realmente sepa. Hemos esperado los plazos, no se puede decir que estemos actuando de mala fe, porque a veces uno lanza la noticia y ni siquiera pregunta. Pero bueno, creo que en este caso hemos sido coherentes, esperando plazos a que nos respondan, y lo hemos hecho en las instancias que creemos oportuno. Si vemos que esto no se responde, pues a lo mejor tendremos que ir a otras instancias para ver si obtenemos respuesta de este tema. Nosotros queremos tener claro en qué se gastaron los 700.000 euros del festival y por qué hay esa diferencia. Si tú me dices que el de Huesca costó 700 y este 700, obviamente, pues oye, damos por hecho que es un caché que cobra el artista y demás. Pero bueno, esta diferencia, pues queremos saber realmente el porqué, ¿no?, de esa diferencia de precio.
Bueno, yo lo he dicho ya algunas veces, ¿no? Yo creo que la isla en general, pero bueno, en este caso la reconstrucción de la isla, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, ha sufrido un parón. Los hechos están sobre la mesa y no estamos hablando de nada distinto. Infraestructuras públicas recuperadas, cero. Tenemos la LP2 ahí, que tenemos un guirigay, que no sabemos ya por qué capítulo van, pero al final era una cuestión vital y sigue siendo una cuestión vital para recuperar la movilidad entre el norte y el sur de la Colada, aunque ya hay otras vías que ejecutó el Cabildo y el Gobierno de España el mandato pasado, pero no sabemos absolutamente nada. Solo una promesa electoral que se tenía que hacer, según el nuevo grupo de gobierno y el presidente, en los primeros meses del año. Pues 1 año y medio, 1 año y 3 meses, para ser concreto, y no sabemos nada. El valor real, el pago del valor real de las viviendas, otro tema importante, los 100 millones del Estado transferidos a final de diciembre del año pasado, más los 50 millones del Gobierno de Canarias, de momento tampoco sabemos nada. La ayuda al sector agrícola, platanero y todo, sobre todo la agricultura de la zona del Valle de Aridane, se nos achacó en su momento de que habíamos hecho las entregas mal, de que había que devolver dinero, porque en aquel momento se hizo una entrega lo más rápido posible con datos que aún no teníamos. Pues resulta que entregan las ayudas y se entregan sin tener criterios exactos de a quién se le entrega, el por qué se le entrega y demás, lo que ha generado en los agricultores de esa zona pues un malestar en este aspecto. La vivienda, se nos tachó de todo por el tema de las viviendas modulares, de los llanos, el paso no tanto, pero sobre todo de los llanos. Que esas viviendas tenían una fecha de caducidad, pues de momento, que yo sepa, siguen ahí. El Cabildo tiene 24 millones de euros, que también preguntaremos en este pleno para vivienda, que yo creo que es el tema principal al que la isla necesita ahora mismo la generación de vivienda. Tiene 24 millones de euros y no sabemos de momento en qué proyectos o en qué adquisiciones de viviendas se van a focalizar y bueno, ese dinero está ingresado en el Cabildo de La Palma. Por lo tanto, yo creo que cuestiones claves como son la recuperación de las vías públicas para que la gente pueda volver a construir, la gente que tiene permiso para construir, la recuperación agrícola, que tenemos que tener en cuenta que los agricultores están recuperando las fincas sobre la Colada, con el sobrecoste y la dificultad que eso conlleva. Todo lo que tiene que ver con las compensaciones económicas que se prometieron, que ojo, estamos hablando de un tema que se prometió, era un tema clave en la campaña electoral. Por lo tanto, hay esas cuestiones que creemos claves que de momento pues no sabemos absolutamente nada de ellas. Ya si nos ponemos a hablar del resto de la isla, pues también hay algunas cuestiones preocupantes, que nos preocupan y que tampoco vemos que se avance. Otra cuestión importante, que aunque no tenga que ver con la recuperación, pues yo me gusta siempre hacer hincapié, ¿no? Son los fondos destinados a los ayuntamientos, tanto para inversiones como los propios fondos de inversión del propio Cabildo. De eso no se ha justificado ni se ha hecho absolutamente nada en lo que va de 2024. Cuestión preocupante porque a su vez de generar actividad económica también pues genera empleo, ¿no? Por lo tanto, ese gobierno que venía a darle un vuelco a la isla, a cambiar completamente la manera de hacer política, pues nos preocupa ahora mismo la situación en la que estamos y no vemos a corto plazo ningún tipo de resultado que nos haga, más allá de la apertura de Puerto Naos, que yo me alegro que se esté abriendo Puerto Naos, pero también hay que decir que ahí hay un trabajo detrás de muchísimo tiempo para colocar los sensores, para fabricar esos sensores, que no es llegar y sobre la marcha hacerlo. Ha habido un trabajo previo, bueno, y me alegro de que las personas estén pudiendo volver a Puerto Naos, pero sí he hecho en falta una cuestión de esa parte, es que se habla mucho de volver, se colocan los sensores, la gente vuelve, pero ¿qué vamos a hacer para mitigar esos gases si siguen? O sea, no se habla de propuestas de mitigación de gases. Ingenieros, especialistas que han trabajado en el resto del mundo con temas de gases, volcánicos y demás. De momento, el sensor no quita los gases, el sensor lo que hace es decir el gas que hay. Pero si queremos
volver a Puerto Naos con la máxima seguridad y que se pueda abrir, tendremos que trabajar también en un mecanismo, si estos gases se alargan en el tiempo, en un mecanismo de mitigación de ese gas, que es una de las cuestiones que se crea un comité de mitigación en el Cabildo, pero tampoco sabemos, hemos pedido la información, pero no se nos ha dado ningún tipo de información de en qué se está trabajando en esa cuestión que yo creo que es vital, ¿no? La comunicación entre el grupo de gobierno y la oposición, yo creo que podría hablar incluso por parte de los dos partidos de la oposición, ¿no? Yo he registrado más de 65 escritos, se me habrán respondido 5 o 6. Por lo tanto, yo también llamo desde aquí, quiero, ya que estamos en esta entrevista, llamar a la responsabilidad. Al final, nosotros somos oposición, es verdad, el pueblo nos ha colocado aquí, pero necesitamos tener datos para poder hacer también nuestras propuestas o intentar corregir lo que consideramos que se está haciendo mal. Por lo tanto, le pedimos al grupo de gobierno que se tome en serio el tema de facilitar la información, porque también, es lo que yo digo muchas veces, ¿qué estás consiguiendo? Al final lo que estás consiguiendo es molestar a la oposición. Si tú tienes a la oposición informada, la oposición siempre te puede criticar o te puede aportar cualquier cuestión, pero es que si encima hay una desinformación, pues lo vas a tener más difícil posiblemente. Así que, pues, espero que esto se reconduzca, aunque ya llevamos 1 año y 3 meses y no vemos que la situación mejore. Muchos incendios forestales se inician fuera del monte. Toma todas las medidas de precaución. Las colillas, por supuesto, al cenicero. Y sobre todo, en vez de quemar rastrojos, es mejor devolver los restos de podas directamente al suelo. Durante los meses de alto riesgo de incendios forestales, porque la quieres, ni un descuido. La palma que quieres.